¿Me escuchan? Sí, sí, bro. Sí. Bueno, eh, bueno, ¿quién más me cuenta cómo les fue con el trabajo, qué dificultad tuvieron o qué cosas les parecieron que estuvieron buenas? Bro, a mí me gustó mucho, muy divertido. Me costó mucho, bueno, no sé, capaz cosa mía de cómo lo hice, pero cuando escribí el guión, o sea, con las direcciones, yo hice el esquema después, tipo, como una semana después, de hacer el guión. Y luego cuando leí de vuelta el guión, como que me costó muchísimo visualizar las escenas de nuevo. O sea, como que hay que ser demasiado descriptivo. Me costó un montón como que escribir bien lo que quería poner en la escena en palabras. No sé si a otros les pasó, pero me costó un montón eso. Tipo, ponía los planos y qué sé yo, y no. Con todo eso me costó un montón luego leerlo de vuelta y intentar entender la escena. Sí, eso es práctica, básicamente, pero la idea es que de a poquito vayan empezando a aprender este nuevo lenguaje, que es como un nuevo lenguaje. Mm. ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Se imaginaron así con su mente cómo era la historia? ¿Empezaron a ver cuántos planos iban a poner una escena en la otra? ¿Empezaron a hacer el guión, una especie de guión técnico? Después vamos a verlo con más profundidad. ¿Cómo fue cómo se enfrentaron al trabajo? Yo a medida, igual todavía no lo mandé, pero a medida que iba leyendo la historia, me iba imaginando como una mini película e iba armando los planos. Bien. Claro, yo iba viendo también lo mismo, iba leyendo la escena, las acciones, y ahí en base a eso iba imaginando los planos e intentando ver dónde quizás me convenía cortar la acción, o sea, cortar la acción no, pero tipo, dónde me convenía meter un cambio de plano porque la acción era distinta o esas cosas. Bien. Es como que me fijé más, en realidad, o sea, fue como, dependiendo en qué acción iba realizando, iba pensando, bueno, quizás acá el plano conviene hacerlo así o así, y así fui viendo. Bien, bien. ¿Los demás? Conmigo fue así, más o menos como dijo la compañera, así como que, no sé, en mi caso, tipo, perdón, como el compañero dijo al principio, que leía lo que pasaba, imaginaba cómo se vería, y fue como que bastante por partes. O sea, no fue que tipo organicé cuántos planos quiero o qué tipo de escenas voy a hacer. La verdad que fue totalmente improvisado. O sea, no improvisado, pues, pero como que paso a paso iba saliendo. Y como que dependiendo de cómo era la primera escena, más o menos pensaba cómo era la siguiente. No fue muy estructurado. Y en la primera escena, ¿cuántos planos pusieron? Yo puse 3. Bien. ¿Los demás? Sí. Sí, yo igual, creo que 3 había puesto. ¿Alguien puso más de 5, de 6? Yo puse 5. 5. ¿Y cuando hiciste la otra escena, te quedaste corta o te alcanzaron hasta ahí? Sí, no, como he dicho, medio que estaba medio justo con la cantidad de planos, digamos, al límite, pero sí, creo que la otra tenía muchos más, o sea, después dije, por ahí mejor sacar alguno. Igual ahí dejé 5 y saqué más después, en algunos que después me pareció que no hacían falta, Claro. pero sí, La primera escena puse tiene varios. claro, la primera escena tiene poca acción y en la segunda ya hay mucha Sí. descripción, mucho movimiento de personaje, incluso habla con otro personaje, es más complicado. Mm. ¿Y pudieron dibujar la planta? Yo les pasé un croquis de una planta de la primera escena. La segunda escena, ¿la pudieron hacer también? Sí. Yo vi Sí. algunas cosas que me fueron mandando. Y la pregunta que me surge es, ¿cuántas escenas hay? 2. 2. Dos. Escenas ¿Cuáles 2, serían? exacto. Dos, Por el río y el cementerio. Ujú. Exterior río y exterior cementerio. Cementerio, sí. Sí. Eh, ¿Qué define? Creo que no lo hablamos, por eso tampoco es que está bien o está mal, pero está bueno que uno empieza a trabajar con lo poco que tiene y después ir sumando conocimientos. Ahora, ¿qué define que
haya un cambio de escena. ¿Se imaginan algo ustedes? En el momento que ustedes están haciendo la planta. O sea, para mí la escenografía, o sea, por Claro, lo La menos locación. lo que se me el imagina, lugar. El exacto. tiempo y el espacio. Bien, tiempo y espacio, el lugar. En la segunda escena pasó en algunos, o algunos, que dibujaban las cámaras afuera del cementerio. ¿Qué pasa ahí? Lo que están Y haciendo es otro espacio. claro, están introduciendo otra escena. Entonces hay varios que hicieron 3 escenas en vez de 2 escenas. ¿Por qué? Porque pusieron la cámara afuera del cementerio. Ah, claro, eso me Y pasó a mí. pero, ¿y si es algo que está cerca del cementerio? Yo me lo imaginé como, en el momento dice que salta un muro Bien. y entra al cementerio. Ah, ok, ahora que lo pienso está saltando el muro para entrar al cementerio, ¿no? Claro, Es ahí así, vos era así la definís escena. dónde poner Claro. la cámara. Si ver que está entrando al cementerio saltando el muro, o ponerla fuera del cementerio. Claro, yo imaginé una situación así, no como en otro lugar, sino como ahí cerca, como llegando. Digamos, Claro, eso claro, no se, claro. Sí, se considera el mismo lugar. en Ponele. realidad se considera como que está afuera del cementerio. ¿Por qué? Porque ayuda, Ok. al ponerla distinto, ayuda al equipo de producción a saber que tienen que armar toda esta escenografía fuera del cementerio. Tienen que poner luces, tienen que ver que esté todo el decorado correcto. Entonces sería otra escena. Por más que esté al lado, es como cuando hay una persona que está dentro de una habitación y sale de la habitación a un pasillo. Por más que el pasillo esté al lado de la habitación, es una nueva escena. Ok. ¿Se entiende? No es que esté mal, digo, para Sí, hacer sí, entiendo. lo más detallado posible, siempre conviene separarlo. Y después, ustedes decían antes que de la película de la mosca, cuando Quique hablaba que estaba pensado cada detalle. Acá también uno puede pensar cada detalle en el momento de cómo contar la historia. Por ejemplo, ¿alguien usó algún movimiento de cámara? Como tipo un traveling, algo así. Traveling, un paneo, un zoom, lo que Sí, sea. yo Sí, sé yo. paneo y traveling. ¿Y para qué lo usaron? El paneo lo puse para el cementerio, o sea, para cuando Pip salta al cementerio para que se vea como que el tamaño de la pared gigante, asumí que era una pared gigante y que Pip era chiquito. Y para el traveling lo puse al final, cuando Pip grita, la cámara sale de escena y no se veía Pip gritando, solo se escucha el grito. Entonces pusiste un movimiento de cámara cuando un personaje se está moviendo. Exactamente. No, eso fue tipo, no, es la última escena cuando el hombre agarra a Pip y le dice algo. Sí. Ahí subí la cámara mientras están hablando para que no se viera cuando Pip gritara, así como. Entonces usaste el primero para ver que salte Pip y en el segundo para ver la reacción de Pip. Exacto. Bien. Si mal no recuerdo. Sí. ¿Los demás? Yo puse un traveling cuando Pip está corriendo al lado del río, sería. Bien. Sí. Y después, o sea, puse varios movimientos de cámara, la verdad. Después de ese Que no está mal. No, y después por ejemplo, o sea, tipo ese traveling termina en que se va acercando hacia el personaje, que es cuando llega a la curva del camino, después hay un cambio de plano y la cámara hace tipo sube y baja, como si fuera desde una cámara subjetiva, como desde la mirada de Pip y ahí mira la orca. Bien. Entonces, para hacer una después- subjetiva, usaste un movimiento de cámara. Sí, Simulaste sí. el movimiento de los ojos, de la cabeza del personaje. sí, exactamente. Bien. Y a ver, porque puse varios. Después ponerle también, puse una cámara subjetiva, un paneo vertical hacia arriba cuando se encuentra con el fugitivo, cuando como si se lo chocase de frente. Bien. Sí. ¿Y los demás? Yo puse un traveling al principio cuando se narra que él estaba corriendo en lo que es el atardecer.
Y después puse, no me acuerdo cómo se llama esto, pero una cámara corriendo detrás de él cuando él corre, que se encuentra a esta persona en el cementerio. Bien, bien. También es cuando hay un personaje que se mueve. Claro. Utilizan el movimiento para ver un movimiento de un personaje. Está bueno porque ahí le da más fluidez al recorrido de ese personaje y no se hace tan estático. ¿Alguien hizo algo distinto? Yo usé un poco el paneo para mostrar, no sé si es exactamente lo que había contado otro de los chicos, pero como para mostrar el otro personaje, como para mostrarlo de pies a cabeza, digamos, como, no sé si se entiende. Sí, sí. Como mostrarlo todo, no sé, en mi cabeza me imaginé una escena en la cual se lo ve como la cámara o de pies a cabeza o de cabeza a los pies, como para mostrarlo todo. Pero Y desde verlo una subjetiva, perdón, desde una subjetiva de ti. Sí, como si él lo estuviese mirando así como qué grandote que es, si ese fuese muy grandote, ¿no? Sí. Una cosa así. Bueno. Bien. Lo ideal es cuando, digo, está bueno con los movimientos de cámara, nos ayuda a describir, a acompañar un personaje, como veíamos en las clases pasadas. Lo importante es que cuando usemos un movimiento, empecemos a generar un código. Y lo tratemos de manejar a lo largo de nuestra peli. Y eso tiene que ver con el concepto de unidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de unidad de Sánchez? Es decir, que cada vez que yo quiero contar algo de, por ejemplo, un personaje que se desplaza, lo cuento con el mismo código. En caso puede ser un paneo, un traveling, lo que ustedes vean. O, por ejemplo, cuando quiero hacer una subjetiva, también hago un traveling para mostrar el movimiento del rostro. Es importante mantener esa coherencia. ¿Para qué? Para que el espectador se vaya acostumbrando al tipo de relato que usted está haciendo y que siempre se mantenga el mismo código y no lo confundan. ¿Se entiende? Entonces, ustedes cuando están ahí manejando las dos escenas que estuvieron haciendo, si mostraban a Pip con un movimiento de cámara en el desplazamiento que está al lado del río, cuando Pip está desplazándose en el cementerio, lo ideal sería utilizar también un movimiento de cámara para mantener ese código. ¿Se entiende? Y por ejemplo, si cuando quieren hacer una subjetiva para mostrar la Pip mirando la horca, también estaría bueno que cuando utilicen las subjetivas que mira los árboles y el viento que está ahí haciendo ruido, también utilizar subjetivas para mostrar lo que él ve. Ahora, ¿siempre tiene que ser igual? No, después ustedes lo pueden romper. Está bueno cuando lo mantienen para no confundir, pero también ustedes, como siempre digo, pueden romper esas reglas. Y con el tema de las cámaras, ¿se fijaron en el tema de los ejes? Si saltaba el eje, no saltaba el eje, si lo trataban de mantener. Yo como que en la última escena medio rompí el eje, pero no sé si está mal técnicamente o si está bien. O sea, porque no están hablando en esa parte. Tipo, quería mostrarlo como al hombre acercándose, como si fuera una película de terror, pues. No sé si me explico. Sí, Pero, sí. Bueno, sí rompí mal el eje. claro. Bueno, hay que ver. Digo, a veces si la cámara está sobre el eje, no hay problema. Ahí no se rompe. Estoy pensando en una película de terror, a veces es un traveling o algo que se va acercando de atrás. Habría que verlo igual. ¿Pero tuvieron en cuenta el eje o pusieron las cámaras y después veían qué pasaba? Sí, yo traté, pero la verdad me costó un montón. Como que después que lo vi, que lo armé, me pareció que quedó medio confuso. Pero no sabía bien cómo ubicar las cámaras para no salirme del eje, la verdad. Claro, sí. La verdad yo no lo tuve en cuenta, o por lo menos no conscientemente, al eje, y ahora que me puedo pensar en mi planta, no sé si se respeta el eje, pero no lo... Bueno, sí, se respeta el eje, pero no lo tuve en cuenta. Bien. ¿Los demás?
Yo ahora le voy a hacer la planta y la idea es que hagamos una autocorrección entre todos, ¿no? Yo estoy tratando de conectar mi celu. A ver si funciona esto. Bueno. Una rabanita, ¿no? ¿Pueden ver la cámara? Está su mano Sí, ahí, se ¿eh? ve. Sí. A ver, un segundo. ¿Ustedes hicieron algo así, parecido? Sí. Ah, sí. Bien. Bueno, creo que me hace eco y no sé cómo sacar el eco este. Ustedes marcaron el personaje que se movía, ¿no? Sí. Veíamos a Pip que iba recorriendo por la orilla del río. Y después el texto lo que decía es que había una horca. Ujú. Ahí pensemos que esta es la horca. Por lo que vi, la mayoría de los que estuvieron trabajando pusieron una cámara, ¿la ven? Sí. Sí, Que sí. mostraba el lugar en un plano general, o un gran plano general. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yes. Después, ¿qué hicieron? Yo Ustedes, no le yo no le hice tipo, o sea, supongo que está mal porque no estoy viendo cómo lo hizo usted, pero No, como que no está mal, ¿eh? planta. Eso lo hice Ah. yo. Vos lo hiciste de otra forma y no quiere decir que esté mal. Bueno, usted mira, a ver, lo que yo hice fue tipo, por ejemplo, la primera posición de Pip en este croquis, digamos, hacía digamos, una planta con la primera posición de Pip y la cámara. Y luego en vez de tipo hacer varias cámaras o varias posiciones de Pip, hacía otro recuadro y ponía a dónde está Pip después en ese recuadro y dónde está la cámara en ese recuadro. Entonces, como si fuese medio, cada posición, cada movimiento cambia de cuadro. No sé si me explico. A O sea, ver. no era tipo un plan en el que se veía todo un mapa de todos los movimientos de la escena, sino que cada movimiento estaba en un recuadro y lo que hacía era que tipo dibujaba siempre la misma planta, pero con diferentes movimientos. Perfecto, te entiendo. Sí, Como en una secuencia. planta, se dibuja una planta por escena. Digo, se pone el movimiento del personaje y el lugar, y las cámaras se ponen dentro de esa misma planta. No es que se hace una planta por plano. Ok, entiendo. Porque si Listo. no, no tenemos la posibilidad de poder ver que haya el recorrido entre las distintas plantas, entre las distintas posiciones de cámara y que estén bien puestas. Si las tenemos todas separadas, Sí. ¿qué pasa si ustedes tienen una escena donde tienen muchísimas posiciones de cámara? Bueno, pueden dibujar la planta, que va a ser siempre igual, el croquis del lugar siempre va a ser el mismo, y con papel manteca, creo, papeles transparentes, ustedes pueden poner las posiciones de cámara y ir sacando las hojas de acuerdo a las posiciones que quieren, o hacer la misma planta, sacar una fotocopia de la planta y después hacer varias plantas, pero con la misma croquis.
¿Se entiende? Pero siempre con un grupo de posición de cámara, porque si no es muy difícil después ver si hay un relato o no entre ellas. Sí, sí. Sí está el que yo dibujaba, el storyboard, que por ejemplo, no sé si se ve ahí, si va a entrar, ustedes podían tener un plano y donde dibujaban al personaje recorriendo, no sé si lo ven ahí chiquitito. Sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí. Y se ve. Bueno, ahí sí ustedes tienen que hacer un dibujito por plano, pero la planta es una sola por escena. Bueno, ¿qué más? La mayoría puso un plano general que mostraba el lugar y después se acercaban al personaje. Por ejemplo, puede ser esa posición que está acá. ¿No? Algunos hicieron un traveling, posición 1, cámara 2, posición 2. Pueden poner 1, pueden poner A y B, como ustedes quieran. Eso sería un traveling. ¿Alguien hizo eso? Sí, yo hice. Yo hice algo parecido. Sí, Sí, yo más o menos. también. Y lo que vi también es que se frenaba el personaje cuando aparecía la horca. Y Pip frenaba y miraba la horca. Y jugaban en la mirada entre el personaje y la horca, ¿no? Por ejemplo, acá ponían una subjetiva Sí. que miraba hacia la horca. Y después algunos también ponían como un contraplano desde la horca hacia el personaje. Entonces, en esta mirada se formaba acá un nuevo eje. ¿Estamos bien? Mm. Sí. Acá, ¿cuántos ejes tendría? Tendría el eje de desplazamiento, ese que va marcando el recorrido del personaje, y acá un eje de una mirada. Y después lo que hacían era poner una cámara viendo a Pip nuevamente su recorrido. ¿Alguien hizo algo distinto, muy distinto? No. Bien, vean cómo yo puse acá las cámaras. En esta zona. Y no puse ninguna cámara en la otra zona. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hubiese puesto cámara en la otra zona? ¿Estarías rompiendo el eje? Si me pasaba a la otra zona, si yo ponía una cámara en esta zona, ¿se ve? Sí. Lo que se hacía es romper el eje. ¿Por qué? Porque yo en mi zona permitida, al poner mi primer cámara acá, estaría en este Claro. lugar. ¿Se entiende? Sí. Ustedes acá, Sí, sí. tengo otra zona permitida que está dada entre la mirada de Pip y la horca. Tengo una pregunta. Por favor, me frena porque sé que esto a veces es medio complicado. Yo tengo una pregunta. Decime. Consulta, viste que a veces, por ejemplo, hay escenas que, no sé, alguien entra a una casa y hay un plano como como si alguien estuviese viendo de afuera hacia adentro. Sí. En ese caso, ¿cómo sería? No sé, por ejemplo, se me ocurre, como poner una cámara del otro lado, no sé, como si fuera entre las ramas, viendo cómo trepa, para, no sé, poder simbolizar eso. ¿Cómo se haría en ese caso? Porque estás rompiendo ahí el eje. Si es alguien que está mirando, estás construyendo una subjetiva. Claro. Y al Ok. ser una subjetiva, te permite, no es que rompes el eje, sino que te permite pasar de una zona a la otra.
¿Se acuerdan que Bien, tenemos ah. 3 formas para pasar de una zona a la otra? De la permitida a la prohibida. Una de ellas es la subjetiva. Por eso acá en la Ok. mirada de Pip con la horca, al estar la cámara sobre el eje, no se estaba rompiendo. Si yo hubiese puesto Pip mirando y una cámara acá, ¿ven dónde la puse? Sí, Y sí, sí. después vuelvo a esta cámara, acá la estaría rompiendo el eje. Ok. Ahora voy a tratar de dibujarlo. Yo tengo a Pip, que viene por esta cámara, y hace una subjetiva. Entonces en la subjetiva ve la horca. La primera tengo a Pip recorriendo, ¿no? La horca. Después en la otra, en esta que está acá, a ver cómo la puedo dibujar. Es difícil esto. Tengo a Pip mirando la horca acá. Se dan cuenta que se pasó a la otra zona. Acá va de izquierda a derecha y acá lo vemos de derecha a izquierda. Ay, profe, perdón, no se ve una parte, no sé si Ahí, los demás ahí lo acerco. ponen un poquito más. Ay, A ver, tengo a Pip ay, falta una parte. Ok. ahí que va recorriendo. Y después a Pip que mira para el otro lado. Ujú. Ese sería el storyboard, digamos. Esa es de una lo que especie de muestra. storyboard, sí. Ok. Ahora, Ok. ahí se salta el eje. Pero como yo tenía acá una subjetiva, después se pasa a la otra zona que es prohibida, si después vuelvo con una subjetiva en donde Pip camina hacia cámara, por más que haya puesto esta acá, no se rompe el eje. ¿Por qué? Porque usé una subjetiva como comodín. ¿Se entiende? Yo sé que es súper complicado y más explicado desde acá, pero ¿se entiende la lógica de por qué? Al usar una Ese me hace un poco complejo, la verdad, no me queda muy claro. Yo sé que es súper complejo. Voy a ver si lo puedo hacer en otra hoja. Veamos. Yo tengo un personaje. Que camina. Uy, esperen, que con las dos manos es difícil. ¿Ven ahí? Sí, sí. Pongo una cámara. Si tengo que dibujar eso, es el personaje que está caminando. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Pasa que es muy difícil esto. Ahí estoy marcando todo el recorrido. Si en este momento el personaje mira a la horca, si yo pongo una subjetiva, no importa cuál va a ser mi cámara después. ¿Por qué? Porque la subjetiva son los ojos del personaje y es un plano neutro. No está marcando una zona ni permitida ni prohibida. Está sobre el eje. ¿Se entiende? A veces es mejor, sí. Sí, sí, ahora sí. Tengo el 1 y tengo el 2. ¿Va bien? Sí, sí, sí. Ahora, en este momento, la mirada me marca un nuevo eje. ¿Se ve? Ahora sí, sí, perfecto. Un eje que va a estar entre la mirada del personaje y
la horca. Yo tenía que mi zona permitida era esta. ¿No? El nuevo eje me va a marcar mi zona permitida también. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, a ver si me ubico bien con el celular. Ahora, yo tengo esta otra zona que viene a ser una zona prohibida. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Si yo pongo una cámara después de esta subjetiva acá, no está mal. ¿Por qué? Porque usé una subjetiva previamente. Y teníamos tres formas de pasar una zona permitida a una prohibida sin romper el eje. Una era la subjetiva, que es poner la cámara sobre el eje. La otra era hacer un traveling, un movimiento de cámara que me lleve de una posición a la otra. Y la tercera es que el personaje se mueva en cámara y cambie el eje en cámara. ¿Se entiende? Sí, sí. Después vamos a ver unos sí. ejemplos con videitos. Sería el ejemplo del tercero ese, justamente. Del personaje que se mueve. Sí, pero si hay ejemplo después, tranquilo, no se preocupe. Dale, después lo vemos. Entonces, si yo pongo la cámara acá, no está mal. ¿Por qué? Porque tenía la subjetiva. Ahora, yo acá cambié el eje. Yo no podría poner una cámara acá, esta. ¿Por qué? Porque esta me hizo un cambio de eje. No es que porque al principio me marcaba el eje, lo tengo que mantener siempre. Solo lo tengo que mantener mientras la cámara anterior me permita mantenerlo. ¿Se entiende eso? Sí. No hay un eje para siempre. El eje se va cambiando de acuerdo a las posiciones de cámaras que voy utilizando. Ah, ok. ¿Alguna consulta? No, por ahora no. ¿Cómo me conviene terminar esto? Poniendo una cámara sobre el eje del recorrido del personaje, y entonces no voy a tener problemas. ¿Está bien hasta ahora? Sí, Sí, sí. 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 Bueno, a ver. La próxima escena va a ser la más complicada de todas, sin dudas. Voy a usar un fibrón a ver si... Muchos dibujaron el cementerio, las tumbas, árboles, y la tumba donde se paró. ¿Estamos? Veamos a Pip. Vemos a Pip. ¿Se ve Pip? Sí. Vamos a Pip. Tenemos a Pip que va recorriendo. Salta el muro
y va caminando entre las tumbas hasta que llega a la tumba donde se detiene. Mira los árboles, el viento, escucha el viento, le llama la atención, se asusta. ¿No saltaba como una tapia o algo así? Y se encuentra con el convicto. Ujú. Bien, sí. ¿Estamos? Ujú. ¿Qué hicieron? Varios. Pusieron cámara acá. Y al poner la cámara acá, lo que hicieron es poner una cámara exterior fuera del cementerio. Y después ingresaron al cementerio. Y se vio a Pip. Acá lo que yo les contaba antes, lo que hicieron es poner una escena nueva Mm. que es exterior fuera del cementerio. Y después exterior, cementerio. ¿Estamos? ¿Entendió eso? Que hay dos Sí, sí. Sí. Bueno, otra cosa que hicieron, por ejemplo, ponemos esta, que vemos que salta el muro, pongo un traveling, o pudo haber puesto que salta el muro y un paneo. Digo, son dos opciones. ¿Se nota o está muy chiquitito? Sí, sí. Una pregunta, porque antes de eso como que aclara que tenía algo en la mano, creo que un ramo, un ramillete de algo. Si él está afuera, no tenés que hacer un plano o algo, o no hace falta hacer nada por Ahí ahí. es decisión de la realización, del que Claro. es director o directora. Ok. El texto dice que tiene un ramillete de flores, algo así. Sí. Ahora, el texto dice que tiene eso, no dice que cuándo se tiene que mostrar que tiene eso. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Lo puede mostrar el Sí, mismo, sí, sí. lo puede mostrar aprovechando cuando hace un plano más corto, cuando está con Claro. la tapia, digo, con la tumba. Sí, 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 sí. Esa es decisión de ustedes, no es que hay una forma única de mostrarla. Y a veces, muchas veces, hay directores o directoras que leen un guión, dice eso, y no les interesa ponerlo y lo sacan. No están obligados si ustedes son los realizadores. El guión le escriben guionistas. Hasta ahí estamos súper de acuerdo, estamos bien. Ahora, la película las hacen los directores o directoras. Ujú. La película deja de ser propiedad del guionista o la guionista y pasa a ser propiedad del director realizador, que es el que decide cómo contar esa historia. Es súper injusto para aquellos que escriben, pero es lo que pasa. Digo, ustedes mismos, a mí me pasa, digo, reconocemos a una película y capaz que sabemos quién es el director o la directora, pero casi nadie sabe quién escribió esa historia. Y decimos, uy, qué locura, que me partió la cabeza, no sé, por la historia que se contó, pero en realidad le damos al director, a la directora los méritos, pero dejamos de lado a los guionistas. Y, perdón, por ahí me voy de tema, ¿no? Pero ¿por qué el director es siempre, o sea, entiendo que es la cabeza y debe ser difícil igual ese laburo, digamos, de armonizar todo, ¿no? Un guión, una escenografía, un actor, una actriz, o sea, es un laburo difícil, ¿no? Pero siempre el director es como el que se lleva, como decís vos, todos los elogios. Eso siempre es, o sea, porque es por esto que digo, por ahí es de organización o... Y porque es el que define todo, en realidad. Y es como el que, no sé, uno le puede decir en un cuadro, por ejemplo, le puede encargar a un pintor un cuadro y decirle qué quiere contar, pero después que lo pinta es el pintor. Y acá pasa lo mismo. Uno le puede decir por dónde va la historia, pero el que le cuenta la historia realmente después es el que dirige.
Ok. En Argentina existe mucho, en Argentina y en muchas partes del mundo, el cine de autor, que es una misma persona dirige, produce y escribe. Caso La mosca en la ceniza. Entonces ahí es como que se resuelve mucho el tema. Pero en los grandes estudios hay un equipo hay uno que aparece como guionista, pero en realidad son 20 guionistas que están trabajando en equipo. Esa es la cabeza guionista. Y después está la dirección. Y los estudios lo que hacen, que son productores ejecutivos, que son los dueños de la película, contratan a un director o directora para que cuente esa historia. Y confían más en ese director o directora cómo lo va a contar, porque es el estilo que quieren darle la impronta a esa película. Obviamente que después los productores ejecutivos deciden un montón. Es la última instancia en lo que toman mucha decisión. Pero esos son estudios de televisión, estudios de cine, que es otra lógica a la de cine de autor. Acá ustedes, si las cosas van bien y mejora todo y pueden salir a grabar un corto, va a pasar lo mismo. Alguno de ustedes va a escribir el guión, o todo el grupo va a escribir el guión, pero después hay decisiones que se van a tomar en otro ámbito que no es en la parte de la escritura. Como les pasó a Gaby, que fue al rodaje y el guión decía una cosa y terminó siendo otra. Porque ahí es que el que decide es la dirección, y a veces las decisiones tienen que ver con las cosas que van pasando en el rodaje. Bueno, volvemos. Teníamos un paneo, un traveling, cualquiera de las dos cosas, y después sí ponían un planito para mostrar al personaje con la tumba. ¿Vamos bien? Sí. Desde ahí, ustedes pasaban varias cosas. Escuchaba primero los ruidos, creo que los ruidos de un árbol o el viento, y después un árbol que las ramas se parecían a una persona. Entonces hacían subjetivas. ¿No? Ahí no se rompe el eje, ¿por qué? Porque son subjetivas, como decíamos antes. O mismo si hacían una subjetiva del personaje que miraba a la tumba, que estaba medio sucia y le sacaba algunas ramitas. Ahí no hay problema, tampoco con los ejes. ¿Alguien hizo algo muy distinto a esto? Bueno, ¿qué pasaba? Si ustedes habían puesto las cámaras en este lugar, ustedes me decían que esta iba a ser mi zona permitida y todo lo que está del otro lado iba a ser la zona prohibida. Si ustedes hubiesen puesto alguna cámara por acá, hubiesen estado rompiendo el eje. ¿A alguien se le pasó para ese lado? Profe, ¿lo podrías acercar un poquito? Sí, claro. Porque no se ve muy bien. ¿Ven donde está amarillo? Era la zona permitida. Si se pasaban para el otro lado, hubiesen roto el eje. Yo creo que no lo vi, pero, o sea, mi idea era como mostrarlo. Bueno, hice como más cámaras del otro lado, pero después puse una cámara que estaba como detrás de él y lo que me imaginaba era como que se vea como el plano de él de espaldas, mirando como la tumba. Perfecto. Por ejemplo, si fuese de espaldas, la cámara acá está sobre este eje. Si la ponían acá, de espaldas, que se ve la espalda. No. Claro, depende de qué lado del eje lo pones. Okay. Claro, se rompe el eje, pero también tengamos en cuenta algo, que si usamos alguna subjetiva en el medio, nos permite pasar ahí. O sea, si los haces en el medio, podés después ponerla en el otro lado. Claro, del lado prohibido. ponemos la primera acá, subjetiva. Podemos ponerla acá, subjetiva, y volvemos acá. ¿Se entiende? Sí. Siempre y cuando haya una subjetiva en el medio, que sirve como comodín, que es un plano neutro, nos permite volver al eje anterior. Si poníamos acá, subjetiva, acá, y pasamos acá, ¿se entiende eso? ¿Lo estoy mostrando?
Ujú. A ver. Perdón, ¿eh? Si poníamos acá, subjetiva, pasamos al otro eje. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Si Sí, de sí. acá saltamos acá, ahí rompemos el eje. ¿Por qué? Porque saltamos sin haber puesto una subjetiva en el medio. Claro. Yo sé que es difícil. Pero poniendo la cámara ahí donde ahora estaría fuera de eje, ¿cuál sería el nuevo eje? Ustedes, en la primera tengo a Pip mirando la tumba. Mirando para acá. ¿Se entiende? Esta que está acá. Sí, Después tengo la tumba, la subjetiva. Es lo que mira Pip. sí, Después esta, tengo mirando la tumba. ¿Se entiende que de acá mira hacia derecha y acá mira hacia izquierda? sí, Ahí es porque pasó a la otro eje. Pero como estuvo esta en el medio, no hay problema. Ah, ok. ok, Si yo paso a de esta, que es esta que está acá, paso a esta, lo que va a lograr es que Pip mira la tumba y se rompa el eje. ¿Por qué? Porque acá mira hacia izquierda y acá mira hacia derecha. ¿Se entendió eso? sí, Sí, sí. Acá mira hacia izquierda y acá mira hacia derecha. Por eso se rompe el eje. Por eso al poner la subjetiva nos permite pasar de una zona a la otra. ¿Se entendió? sí, ahora lo Sí, entendí. ahora Sí. sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, después de acá, básicamente tenemos el personaje que viene caminando. Si ustedes están en esta zona, lo pueden poner por acá. Una forma de hacerlo es con un paneo. Vemos si ya le habíamos puesto un movimiento para ver el recorrido, hacemos otro movimiento y con el paneo vamos acompañando al personaje y de pronto, al mover la cámara, se choca con el otro. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir lo último de eso, por Sí. favor? Sí. Ahí lo estoy tratando de dibujar acá. Al hacer el paneo, primera parte del paneo, segunda parte, tengo ¿se ve ahí como lo hice? Personaje que viene corriendo y se choca con el otro y lo podemos ver con el paneo. Ya, ahí está, sí lo veo. Eso. Esa es una forma. Después ustedes pueden hacer como, me imagino que hicieron algunos, vemos a Pi que sale corriendo y una subjetiva, por ejemplo, una subjetiva de él, que contaron y que estaba parecida el convicto. Y después podían poner una cámara con los dos enfrentados. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, Acá lo mismo. Si no tenemos subjetiva y pasamos de esta zona a esta, lo que hacemos es romper el eje. ¿Por qué? Porque confundimos. Vemos en la primera parte, vemos que un personaje va de izquierda a derecha, esta que está acá, y si lo ponemos acá, el personaje va a ir de derecha a izquierda, lo cual hace que el espectador no sepa hacia dónde está corriendo. ¿Bien? Ok. Bueno.
Creo que con esta parte estamos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es súper difícil esto de ya hacerlo en la clase, es difícil hacerlo por Zoom mucho más. ¿Alguna consulta que tengan sobre cómo dibujar la planta, el tema de los ejes, movimiento de cámara? ¿No vos dijiste que ibas a mostrar también ejemplos de eso? ¿De esto, digo? Y ahí estoy abriendo, ahí le voy a compartir. ¿Ven el videito? Sí, sí. Sí, se ve. Ahí va. Sí, sí. My father's family name being Philip, and my Christian name, Philip, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip, and came to be called Pip. Bueno, ¿qué vieron? Es un solo plano. En este caso utilizó un solo plano y solo con un paneo, la cámara fija y un paneo, muestra el recorrido del personaje, que se frena levemente y mira hacia la otra. Y sigue. ¿Quiere decir que esto está bien y lo que ustedes hicieron está mal? No, no quiere decir eso. Simplemente, en esta época, era más teatral el lenguaje, y a veces con un solo paneo se demostraba muchas más cosas, con una sola posición de cámara, de lo que hoy estamos acostumbrados. Digamos. Acá, bueno, la posición de cámara está dentro del cementerio, por eso sería una sola escena, una segunda escena. También, el personaje se mueve, y entonces utiliza un movimiento de cámara para mostrar el movimiento de ese personaje. Ahí tiene el ramo a la mano, y no hacía falta hacer un detalle. A ver, que se acomoda la imagen, no sé por qué pasa esto. Vean el movimiento del rostro del personaje y ahí marca el eje hacia donde mira. Nuevamente mueve el rostro y marca otra dirección. Pero siempre sobre la zona permitida. ¿Qué les pareció? Chévere. En este caso, La cantidad de planos es muchísimo menor a lo que nosotros nos imaginamos. Claro. O sea, se puede hacer con muchos menos. creo que son 5 planos, no sé, de la segunda escena, no sé cuántos son en realidad. Pero son muy pocos planos en relación a lo que no estamos acostumbrados a ver. Claro. Ahora veamos otro ejemplo de la misma escena, de la misma historia, pero muchos años después, 1998.
¿Qué están viendo ahí? Vean las letras cómo se mueven. ¿Qué sensación les da? Agua, Agua. ¿Y los dibujos? que también van todo con agua, acuático. O sea, Bien. el color de fondo. ¿Cómo piensan que va a aparecer la escena, entonces? Y con el río, o sea. Ya en el sonido también se escucha el agua. Y ahí la dirección de la dirección es introducir el personaje dentro del agua. Como esas letras están en el agua. Y acá hay muchos más planos, hay muchos más detalles, acá hay subjetivas, y se muestra mucho más que lo que se mostraba al comienzo, en la otra versión. Acá el director lo que hizo es tomar el agua como un elemento que va guiando el relato. Y vean, lo que está viendo es lo que dibuja, y son animalitos que están debajo del agua, las sombras es como que estuviesen debajo de esa agua, del agua. Por eso también las letras se movían de esa forma. Ahora, el director hace esto. ¿Cómo se imaginan que va a aparecer el convicto? Un zambullido de agua, ¿puede ser? No sé, acá hay mucha imaginación de parte de Cuarón. Esto tendría que ver con el concepto de eso que hablábamos de unidad, de que todo tiene que apuntar hacia lo mismo. Capaz que acá se exageró mucho, es medio ilógico que el personaje ese aparezca debajo del agua, pero bueno, quiso mantener ese concepto de unidad. ¿Del 99 es esta? Sí, la BBC. Al año siguiente. Sí. Es una historia que se grabó muchísimas veces. Ok. Acá, ¿cuál es la decisión de la dirección? Ya no es el agua, sino es el pasto este. Y jugar con las subjetivas, ¿se acuerdan que alguien había dicho antes? De perseguir o algo que está entre los pastos. Bueno, acá lo mismo. Ya cuenta la historia desde un punto de vista del convicto directamente y ya lo presenta desde el comienzo.
¿Esto está subido al canal? Ah, Este video que estás mostrando está subido al canal. creo que sí, o lo subo. Porque no, como que no, yo por lo menos lo veo como medio trabado, entonces no se aprecia mucho los cambios. Sí, recién se vio medio trabado el último. Pero Bueno, después lo subo, no. sí, o sea, se entiende lo que está pasando, pero por ahí para ver mejor los cambios y eso como que... Vale. Esta es otra versión más. Antes vimos una del agua, otra de los juncos, eso, el pasto, y esta tiene que ver con las nubes, la neblina. Vean como los títulos también aparecen como saliéndose de una neblina o una nube. Básicamente muestro esto para que ustedes entiendan que un guión no define cómo va a ser la película, sino que la dirección es la que decide cómo contar esa historia. ¿Están viendo bien esto o se traba también? Se traba un poco, pero o sea, se ve. Acá volvió la idea de un paneo presentando al personaje. A ver si descubren qué pasa ahora. ¿Qué pasó? Un cambio de escena. Cambio de escena, pero ¿qué más pasó? El eje El eje, ¿no? se corrió. Veían, en el primero venía corriendo de izquierda a Sí, derecha, derecha, acá a la derecha, izquierda, sí. lo tenemos del otro lado. ¿Alguien se confundió? Creo que nadie se confunde. Digo, por eso a veces el eje no, si se rompe no pasa nada, ¿no? Este es como que vuelve a la versión original, pero con mucho más planos porque tiene que ver con un lenguaje más actual. Bueno. Buenísimo, dejamos acá. ¿Alguna pregunta, consulta? No, yo la verdad no había podido hacer el trabajo porque no estuve en la clase que explicó cómo se hacía y después si bien le consulté me resultó como complicado imaginarme cómo era que había que hacerlo, pero ahora ya lo entendí y está bueno esto de ver que hay diferentes enfoques para las mismas escenas, como podemos imaginar millones de posiciones de la cámara para contar lo mismo. Sí, sí. Eso está bueno entenderlo porque se rompe esa idea de que algo está bien y algo está mal. No, no hay algo que esté bien o algo que esté mal. Obviamente, uno puede contar algo mejor y que sea más lindo visualmente o no, digo, pero no es que está bien o mal. Eso depende mucho de ustedes cómo les gustaría contar. Después la aceptación del público es otro tema. ¿Me puedo hacer una consulta respecto a las cámaras, por ejemplo, cuando son paneados desde arriba, que son así como grandes, pero desde arriba, ¿cómo se hace eso? ¿Para dibujarla? Claro, para dibujarlo. Ubican la cámara, digo, esto es a mano se hace la planta, yo lo hago a mano y la mayoría de la gente lo hace a mano, ubican la cámara, si quieren, en el centro y después con el número de cámara, que es el mismo número del plano, y en el guión técnico después se pone qué tipo de angulación, o qué tipo de movimiento. Las plantas se usan al lado del guión técnico. Quizá hoy no vimos en profundidad cómo es un guión técnico, pero se usan las dos cosas al lado, no es que
toda la información de guión técnico tiene que aparecer en la planta. En la planta lo que sirve es poner la posición de cámara, ¿para qué? Para saber si uno salta o no salta el eje. Básicamente para eso sirve. Gracias. No, nada. Voy a pasar un videito de eje de acción, creo que no lo vimos. Y así también tenemos algo para ver en un video de ejemplo. Bueno, espero que se pueda ver. Acá vean cómo el personaje está en la derecha y mira hacia la izquierda, el personaje del hombre, y el personaje de la mujer está sobre la izquierda y mira hacia la derecha. Básicamente eso es lo que marca que la conversación se pueda dar entre ellos y funcione correctamente. ¿Se entiende eso? ¿No? Este es fácil. Vamos un poquito. Vean ese plano. ¿Ven este plano? La cara de él está media fea. Bastante fea como está puesta. Cortada, sí. La cortada es un plano que está muy desprolijo en relación a como venían contando el plano contra plano, dos planos parecidos. Hay que evitar eso. Y si ven en relación a este nuevo plano, es como que se rompe el... Sí, hace como ruido. Sí. Con que parece que se alejó, parece raro. Sí, Bien, eso la se chica. rompe la continuidad. ¿Es como error de continuidad eso? Es un error de continuidad en tanto posición de personaje. La continuidad puede ser de iluminación, de movimiento de personaje, de un montón de cosas. Este es como la posición del personaje como es tan distinta. Tiene que ver también con el lente que usaron, eso lo vemos más adelante. Ahí se usó un teleobjetivo, creo, y lo que hace que los dos personajes estén muy pegados y no se note la profundidad. Bueno, seguimos. Vean acá, ¿se acuerdan que yo decía que el movimiento puede ser por un traveling? Perdón, me ayuda a pasar de una zona permitida a la prohibida, ¿no? Acá lo vemos a él, al personaje que está sobre la izquierda y mira a derecha. Todos entienden eso, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando ahora? Hay un traveling circular que es acompañado con otro traveling, haciendo como lo opuesto. Y a través de estos movimientos me permite pasar al personaje a la otra zona. Ven que ahora él está sobre la derecha y mira a la izquierda, pero al poner ese traveling, esos movimientos, me ayuda a entender que sigue estando ahí y que no hay problema. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí. No hacía falta poner, digo, ese plano en el medio donde veíamos a los alumnos. Si hubiésemos seguido con el traveling circular, que solamente cuando lo grabaron lo hicieron todo completo, era suficiente para entender que se pasó al otro eje. A la otra zona, perdón. Veamos este más complejo y tiene que ver también con movimiento del personaje y un recorrido. Acá la cámara, ¿cómo está? ¿Dónde está la ubicación? ¿Tenemos una zona permitida o prohibida? No, es un paneo general. No, no es un paneo. ¿No es una cámara subjetiva? Es una cámara que está sobre el eje. Es un plano. Claro. Ok. Sobre el eje. Puede ser una subjetiva o simplemente está sobre el eje. Acá también, y acá ya no, acá ya se está poniendo una posición de cámara donde vemos que los personajes están de izquierda hacia derecha. De izquierda hacia derecha. Acá sí es una subjetiva, la cámara es como los ojos del personaje.
Seguimos de izquierda a derecha. Vean hacia dónde doblan los personajes. Están doblando de derecha hacia izquierda, ¿no? Sí. Y acá, ¿cómo entran los personajes? De derecha a izquierda. Derecha, izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si un personaje sale sobre la izquierda, en el siguiente tiene que entrar sobre la derecha. ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, sí. Si ustedes mantienen eso, van a lograr que haya un movimiento fluido y que los personajes avancen. Ahí salieron nuevamente sobre la izquierda y entraban sobre la derecha. ¿Por qué es importante que siempre sea izquierda derecha en este caso? Porque da la sensación que los personajes avanzan. ¿Qué pasó ahí? Uy. ¿Qué pasó ahí? Ay, no sé a qué escena te referís, perdón. De lo que estamos viendo. Vean, ¿cómo está el auto? Lleva de Ah, sí, es, de derecha izquierda a a derecha. izquierda. Sí. Y sale y cambia de lado, sí. ¿Está bien o está mal? No, sea, o sea, está bien. No me confunde, porque están viendo Claro. la personalidad del otro lado. O sea, tengo claro que Claro. está del otro lado del tren baldío. ¿Pero por qué está bien? Porque está dentro del eje. Porque se ¿No está está la poniendo, subjetiva antes? la cámara es como los personajes como que miran la cámara, entonces están sobre el eje de las miradas, que une este personaje de los autos con los personajes de la bicicleta. Por eso está bien. Y ahí vuelve al original. Vean cómo el auto se puso sobre el eje y acá se pasó al otro lado. Ah. ¿Ahí qué pasó? Ahí tenemos un eje, el auto que mira hacia la derecha, y acá posiblemente se rompe el eje. Sí, ahí queda confusa. No, igual se entiende, pero se rompió el eje. Sí, sí, sí. Claro. Peliculón. Bueno, voy a avanzar un poquito. ¿Sí? Veamos esta. Este ejemplo está en Sánchez. Los dos personajes están dentro de un auto, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? La cámara Sí. está puesta en el capó del auto y los muestra de frente. Entonces, siempre va a estar sobre el eje de recorrido. ¿Por qué? Porque va a estar sería como un traveling en retroceso. ¿Se entiende eso? Sí. Le tenemos a ella sobre la izquierda y a él sobre la derecha. Ujú. Mientras esté la cámara acá, no se va a romper nunca el eje porque está siempre sobre el eje. ¿Qué pasó ahí? Se establece un eje en la mirada entre ellos y sigue estando sobre la zona permitida. ¿Estamos bien? Ah, ok. Sí. Ella sigue estando, en este caso está en el centro, pero está más cercano a la izquierda y él sobre la derecha. Está bien. Ahora, el auto va de derecha, el recorrido, ¿no? De derecha hacia izquierda, el avance. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa en el fondo?
¿Se dieron cuenta? Ah, está al revés, ¿o no? Es que en Cava a la derecha, a izquierda. No, no, no. ¿Les quedó alguna duda? A mí no me queda No, muy claro ninguna. a veces tipo cómo el eje se mueve. O sea, por ejemplo, en la escena que estaban en el auto, ahorita que la que acabamos de ver, Sí. el primer eje, o sea, dijo usted que la cámara estaba en el eje y por eso nunca se va a perder, o sea, nunca va a romperse el eje. Porque estaban en el eje del recorrido del auto. Es como si tuviese la cámara Ok. frente, como los personajes estuviesen mirando. Ok, entendí, está bien. O sea, ok, entonces ese es un eje y otro eje totalmente diferente es el con las miradas. O sea, son otra cosa, son otro eje diferente, ¿no? Claro, tenemos dos ahí. Uno es el recorrido del auto y otro el eje de las miradas. Y nada más se pueden, o sea, los ejes nada más los pautan, puede ser tipo interacción entre personajes y movimiento, o hay otras cosas. Es que, por lo general es eso. No, es eso. Listo. Gracias. No, nada. ¿Alguna consulta otra sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que quieran ver hace un ejemplo? Ya vamos a terminar igual, en un ratito terminamos, pero si tienen alguna consulta. No, a mí me pasó lo mismo que que la otra compañera, no sé si, bueno, no sé quién habló, que justo la clase también, que explicaste esto, yo estaba enferma y no me pude conectar y no entré el TP, así que cuando lo haga supongo que si tengo alguna duda te escribo, pero no, por ahora me quedó claro, ahora en la Dale. práctica veré. Dale. Sí. Lo ideal de este trabajo es que, sea, me lo pueden pasar, yo no tengo problema. Yo no hice una devolución detallada a nadie, porque nada, me gusta más que sea un autocorregido, ¿no? Y nada, más que nada por eso, no devolví. Sí contesté a algunos que me hacían preguntas, pero yo no me hice una devolución. Si alguien lo quiere hacer nuevamente y me lo quiere mandar y que lo contesten, no tengo ningún problema. Dale, dale. Sí, bueno, para practicar, ¿no? Aparte. Claro, claro. Genial. Sí. Antes, en esta etapa, en los años anteriores, yo mandaba a hacer un ejercicio que es el de miradas 1. Creo que ya se lo había dicho antes. Que es grabar una escena donde hay dos personajes y nada, interactúan entre ellos, pero está difícil porque no se pueden juntar. Yo estuve pensando a ver si se podía hacer o no. No sé si tienen ganas de hacerlo igual el trabajo, pero cada uno desde su casa. Y grabarlo con el celular, los planos por lo menos. Por mí sí. Una Sí, conversación. Podríamos intentar. Yo estaba pensando que capaz, no sé si dividir dos grupos o entre todos, grabar distintos planos y después editarlos y hacer un videíto entre todos. No sé cómo piensan, qué les gustaría hacer. Creo que individual sería como más práctico, porque ahora con todo esto de que no nos podemos conectar mucho, sería como Vamos, claro, difícil hacerlo en partes, ¿no? individual va a ser seguro porque lo van a tener que hacer cada uno solo. Yo lo que decía Sí. es, capaz que cada uno graba los planos y después, más allá que sean personas distintas, los unimos y contamos la misma historia, pero con planos entre todos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Claro, me dividir copa, me copa Claro, eso. sí, está planos. bueno. Sí, 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 sí. obvio. Eh, Sí, sí. bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Yo le voy a pasar el guión. Yo en el canal de YouTube hay muchos ejemplos de miradas 1. Así que si quieren los pueden mirar, no tengo ningún problema. Y la idea es, no sé, estoy pensando así en voz alta entre todos, para ver cómo lo podemos lograr. No sé si quieren ver un ejemplo, así lo hablamos con ese ejemplo. Sí, sí, por mí Dale. sí. Sí, Ahí genial. y lo pongo el primero que aparezca, no por orden de mérito. Un segundo.
Este es del año pasado. Estaba leyendo Clarín, boludo. Bueno. ¿Qué les pareció? Uno de los últimos planos como que hace un salto que no quedó, no se entendía, me parece mucho. Ahí es que se rompió el eje. Por eso que da esa sensación de ese salto. Pero bueno, son esos planos, básicamente. Lo que podemos hacer es, lo pueden ir hablando también por el chat, por el grupo de WhatsApp, o grabar, que ustedes graben todos los planos, todo lo que quieren, o dividir planos a partir de hacer una planta primero entre todos. Como quieran, no sé cómo les gustaría hacer. Lo último mejor, me parece. Pero por lo menos en mi caso no tipo, hay una persona en mi casa, tipo, no podría grabar muchas cosas más. Bien. Pero sí me gusta la idea. Sabes que no creo que pueda hacerla toda, tipo, o sea, no podría hacerlo todo al principio, tendría que hacer una toma nada más, si acaso. Bueno, lo que Pero bueno, podemos hacer primero es dividir los dos personajes, encontrar algo que sea en común. Por ejemplo, estoy pensando que el personaje G1, el que está con el diario, tenga una gorra o tenga algo que, si después cambia el personaje, porque va a ser distintas personas, entendamos que ese es el mismo personaje, y el personaje 2 también encontrar un elemento que sea igual para entender que es el personaje 2. ¿Se entiende? Sí. Ok. Eso no sé, que esté todo vestido de negro o algo así. Por eso sí. Por lo menos para que empiecen a practicar el tamaño de plano, cómo grabarlos, la dirección de las miradas y esas cosas. Esa es una posibilidad. Después, pueden poner la cámara con el celular como puedan, o pueden grabar a alguien. Pueden salir ustedes mismos si ubican la cámara y ensayan para que, si están solos, ¿no? Y que quede más o menos bien. Y salen ustedes, y si no, graban a otra persona. Como quieran ustedes, no hay problema. Y ahí definan, no sé, si quieren grabar todo o grabar parte, y si quieren me mandan todo a mí, después yo lo edito. Más o menos casero, hago una edición y vemos cómo queda. ¿Les parece? Dale, sí. Dale, genial. Podés mandarle igual la consigna así. Yo voy a mandar la consigna. Dale. Sí, la consigna ideal, hacer una sola planta y hacer una misma historia, porque si no, cada uno graba lo que quiere y va a ser complicado. Claro, sí. La consigna, yo pongo la consigna siempre que hay unos determinada cantidad de planos que tienen que estar, y se puede agregar 5 planos al principio y 5 planos al final. Capaz que eso se complica acá, pero si quieren lo podemos hacer. Eso implica trabajar un poco más en el chat de WhatsApp y tomar decisiones entre ustedes, obviamente. Y hacer un pequeño guioncito, y a partir de eso sí salir a grabar. ¿El guión lo mandás vos o lo tenemos que hacer nosotros? Perdón, eso no. La consigna, va a haber un guión ahí. Eso lo tienen que mantener sí o sí. Ok. Lo que sí pueden cambiar es si quieren sumar algún plano al principio o poner un plano después. Eso sí lo pueden decidir ustedes. Ok. ¿Se entendió más o menos? Yo sé que es medio complejo, pero por lo menos así hacen algo y no es tan teórico y solamente escuchan a mí.
Y capaz que puedo hacer algo. Sí, sí, se entendió. Sí, Creo sí, que va obvio. bien. Sí. Bueno, entonces yo le voy a mandar eso. Decidan ustedes si quieren agregar o no. Si quieren, vean otros ejemplos de Miradas 1. Hay distintos estilos, distintas historias que van cambiando. Digo, a veces esto lo transforma a partir de esos 5 planos, hacen que sea una historia de amor, otros hacen que sea, no sé, una comedia, otros que sea un estilo, un robo, o lo que sea. Digo, hay muchas formas de contarlas, que esos 5 planos hacen que den una nueva mirada. Bueno, cualquier duda que tengan me dicen, y si quieren nos juntamos, hacemos una pequeña reunión para tomar algunas decisiones, no tengo ningún problema. Pero me parece que puede estar divertido hacer esto. Sí, sí, está buena la idea. Sí, genial. Sí, re. Buenísimo, me alegro. Falta un montón de gente que no está acá porque no se pueden conectar, pero bueno, después lo charlamos en el WhatsApp. Bien, otra cosa. Película para la semana que viene, ¿quieren ver alguna de las que vimos, analizarla? ¿Quieren sumar a otra película que no sea esas? Es mucha tarea, digo. Este videito, si quieren, no es para la semana que viene, sino para dentro de 2 semanas. Eso no hace falta que sea para la semana que viene. Pero díganme ustedes. Yo tampoco quiero tirarle un montón de tarea por esta situación de que no se sabe qué va a pasar. Y yo tampoco puedo evaluar y no puedo hacer nada. Pero no sé, capaz que a ustedes les sirve y les divierte seguir haciendo algo, no sé. Es todo muy extraño. No, sí, me parece que ver una peli no es problema, creo. Sí, creo que es entretenido y como más divertido. Y aparte, si lo entramos por ahí dentro de 2 semanas, lo podemos ir como laburando de a poco y mientras vemos la peli. Consultando, claro. Claro, Sí, 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 sí. sí. Sí, usted. No, a mí me copa. Perfecto. Cualquier consulta que tengan, saben que me consulta y yo trato de contestar lo más rápido posible. A Sí, veces sí, sí. se me complica. Pero bueno, ¿y peli para la semana que viene? ¿Quieren de las que vimos elegir las que faltan, alguna de las que falta, o quieren otra? Sí. Otra Yo también nueva. iba a decir otra nueva. Bueno, ¿cuál quieren? Tratemos de elegir lo más rápido posible, así tampoco se hace largo. Elijan una, tienen opciones. Tirando esa opción, hay uno que se llama Odisea Espacial 2001, que me gustaría ver su análisis, profe. Bueno, la de Kubrick. Sí, no sé si es muy flashera, honestamente, no sé. Sí, es muy flashera, pero bueno, si quieren podemos verla. No sé si alguien la vio, sabe de qué se trata. Yo la ¿Cuál, tengo perdón? pendiente para verla, así ya que la me vi. viene bien. No sé cuál. 2001, Tengo que ver, sí. ¿Cómo se llama? 2001, Odisea del Espacio. Ah, ok. No, algo Bueno, así. veamos O sea, es medio lenta esa peli, o sea, la tiré como porque me gusta, pero no sé si... Sí, sí, es del 70 y pico, 78, por ahí. Es lenta esa peli, entonces no sé si... Sí, sí. Lo tiraba porque me gustaba ese tipo de película, pero no sé. Veámosla. Kubrick, creo que se los dije antes. ¿Se acuerdan que yo decía del tema de cuando se hace composición, mantener la zona de cuadro y evitar la monotonía que es a través de la simetría? Cuando vimos Wes Anderson también un poquito. Kubrick Sí. construye todo a partir de la simetría. Súper interesante eso. Pero bueno, si quieren vemos esa. Es ciencia ficción, es un clásico de ciencia ficción de los más importantes. Y nada, podemos ver esa. Después les paso Sí, genial. el link. Bueno, Dale, dale. buenísimo. Quedamos entonces para la semana que viene analizar esa historia. Lo que podamos, siempre tengan en cuenta que hay una estructura clásica de 3 actos, pero a veces hay más puntos de giro que esos 2 puntos de giro que hablamos. A veces hay otros puntos de giro que son importantes dentro de cada acto. Esta historia es difícil, la de Kubrick, la de Odisea, porque pasa la historia como en 3 momentos distintos. En el pasado, después en el presente o un futuro. Pero bueno, podemos analizarlo igual. Dale. Buenísimo. Cualquier duda que tengan, lo hablamos por el grupo.
Y ahora les voy a pasar las consignas. Lo ideal sería hacer una planta en conjunto sobre ese guión, y primero hacer un guión en conjunto si quieren sumar o no quieren sumar algunos planitos en la historia. ¿Les parece bien? Dale. Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, cualquier duda que tengan, No escuché, disculpa, se me cortó dijo algo de hacer un guión o algo así, perdón. ¿Cómo? Voy a repetir lo último que dijo de que hay que hacer un guión o algo así, que se cortó por aquí. Ah, sí, voy a mandar el guión de los planos que sí o sí hay que hacer, Hay que hacer acá. y a eso se le suman 5 planitos, que pueden ser 2 al principio y 3 al final, 5 al principio o 5 al final, lo que ustedes quieran. Ok, perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosa me avisan. Dale, Muchas gracias. Gracias, profe. Chao a todos. Chau, chau.